tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la historia de nuestros tiempos. Hace exactamente 75 años, el 25 de julio de 1943, Benito Mussolini era depuesto por rey Víctor III, 21 años después de que éste lo hubiera convocado para formar gobierno. También aquel día, 25 de julio, Mussolini fue convocado, pero, en este caso, de la entrevista con el monarca, Mussolini salió para la cárcel. Comenzaría entonces una peripecia personal y política de casi 2 años que terminaría con el fascismo y con el Duce. En julio de 1943, hacía 3 años que Italia había entrado en una guerra de la que no había sacado más que sinsabores la perspectiva de fáciles victorias. Se esfumó apenas entrar Italia en la guerra y la esperanza misma de victoria. Solo un poco después, Mussolini pasó a depender en todo de Hitler, convirtiéndose en un actor secundario en el conflicto para la primavera de 1943. La guerra en el norte de África había llegado a su final. Los sueños de un imperio en el sur del Mediterráneo se habían desvanecido para siempre. Y lo que era peor, los angloamericanos estaban a las puertas del propio suelo italiano. El 10 de julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. Aunque la campaña no fue un éxito para los invasores gracias a la dura y hábil defensa alemana de la isla, lo cierto es que unas semanas después el enemigo había ocupado toda Sicilia y amenazaba con un rápido desembarco en Italia continental. Aunque el cansancio por las derrotas, las pérdidas humanas, la llegada de la guerra sobre italiana y los bombardeos erosionaron hasta la entonces popularidad del fascismo, la de Mussolini parecía casi intacta, pero no sucedía así en los círculos de poder. Tanto en el ejército como en los altos cargos fascistas y en el entorno de la corona, hacía un tiempo que buscaba el modo de desplazar al Duce. De hecho, fue la conspiración de los propios fascistas la que terminó con Mussolini. Los jerarcas del partido plantearon deshacerse de su líder con la finalidad de asegurar su propia supervivencia, a lo que convocaron al Gran Consejo Fascista para el 24 de julio de 1943. Lo que originalmente plantearon fue que Mussolini solo abandonara la dirección de las operaciones militares, pero esto encerraba una trampa política evidente. Además, las decisiones del Gran Consejo no tenían valor alguno para este terreno, ya que solo el rey podía deponer al primer ministro, uno de los principales miembros de la Cámara, Dino Grandi. Ministro de Justicia, hasta 5 meses antes, consiguió el acuerdo del monarca para presentar una moción por la que el rey recuperaba sus poderes constitucionales. Se trataba de una evidente traición a Mussolini. Aunque las conspiraciones trataban de presentarlo desde otra óptica, tras largas horas de debate, la propuesta de Grandi fue aprobada por una mayoría del Gran Consejo Fascista, de 19 consejeros contra 8. Y una abstención. Obviamente, Grandi había coordinado a los opositores para provocar dicho resultado. Cuando la sesión concluyó, Mussolini se retiró advirtiendo a los presentes que habían causado una crisis de régimen. A la mañana siguiente, Mussolini fue a trabajar como si nada hubiera sucedido la noche anterior, pero Víctor Manuel III le había convocado para la tarde de ese mismo día, 25 de julio de 1943, y aunque su mujer le advirtió que no debía de acudir, Mussolini ignoró su consejo. El monarca, en efecto, le destituyó, y no solo eso, fingiendo preocupación por su suerte y amistad hacia su persona, le entregó en manos de los carabinieri, como si su propósito fuera de protegerle. En realidad, y por orden del rey Mussolini, pasaba a ser prisionero. Su detención, lejos de significar la paz para Italia, representó la división del país, en lo que puede considerarse como el origen de una guerra civil. El golpe, además, tampoco consiguió apartar a Italia de la guerra, sino que hizo de esta uno de los escenarios en los que el segundo conflicto mundial se desarrollaría, durante casi 2 años más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tenemos hoy con nosotros a nuestro invitado, el doctor Joey Triviani. Buenas noches. Episodio del historial que, según planeo hoy, 75 años, no se puede decir que en el desarrollo de la guerra se viera venir Italia, que entra en la guerra en unas condiciones muy particulares, queriendo que la guerra se va a desenlazar rápidamente, pero no es así. Las cosas se mantienen durante un tiempo, pero en noviembre del 42 sucede el final de la batalla de Alemania. En octubre del 42, los alemanes tienen que retroceder hasta Túnez, el cual cae en mayo del 43, y 2 meses después se pega el salto a Sicilia, que ya pisa en suelo italiano, y ahí comienza verdaderamente el final del viacrucis de Mussolini. Pues yo añadiría que en el invierno del 48, la aniquilación de la fuerza expedicionaria italiana en Rusia, que era una fuerza muy numerosa, fue considerado un total drama en Italia, pues durante ese año, en el 43,
se añadieron también los efectos de la escasez y falta de combustible y alimento, los cuales crearon un impacto en la población. Tampoco hay que olvidar el tema de que ese mismo año ocurrieron bombardeos frecuentes en Italia, los cuales cada día se fueron intensificando. También no hay que olvidar que el 19 de julio, días antes de que Mussolini tomara el poder, pues se produce el primer bombardeo en Roma, el cual a Mussolini lo agarra en una reunión con Hitler, la cual pues no es más que para decidir si Italia abandona o no la guerra, no para cambiarse de bando. Ya le he hecho algún comentario sobre Hitler anteriormente, que tratara de llegar a una paz con los soviéticos para ocuparse de los angloamericanos, que eran los que amenazaban lógicamente a Italia, de forma directa, pero al final de la crisis del régimen la provocan los propios fascistas. El régimen demuestra haberse establecido sobre unas bases muy débiles que pues realmente dependía en último término de la voluntad del rey. Me refiero a que el fascismo había pactado con las élites preexistentes y pues al final eso le llevó costando al propio Mussolini el 25 de julio del 43 ese pacto del que dependía. El régimen, por tanto, estaba pues digamos que un poco agarrado con alfileres. Pues sí, si no era un régimen muy estable o firmemente asentado, es precisamente por este pacto con la monarquía. También porque dependían mucho de Mussolini, de sus éxitos, y hacía mucho tiempo que habían terminado y solo sucedían fracasos y tragedias. Incluso la inacción del propio Mussolini, que sumado a su enfermedad gástrica, se suma a una inactividad que hacía crecer mucho el problema en el 43. Además, el gobierno italiano era un régimen dictatorial absoluto. Era una monarquía con un régimen fascista, con una carpeta relativamente llena de libertades, especialmente políticas. Y sabemos perfectamente que había una serie de familias, obviamente no burguesas, pero dentro de las cuales tenían una serie de conflictos entre ellas. De hecho, Mussolini cae en un golpe de estado que es cruel, en una guerra civil o una revolución. Inicialmente incrementaron precisamente por esas luchas entre familia. El Gran Consejo, el Senado y el Partido Fascista estaban llenos de fascistas fieles. Sin embargo, en el Senado había unos cuantos antifascistas y unos cuantos fascistas que estaban en punto dubitativo. Pues fue Grandi quien hizo hincapié y estuvo presionando y convenciendo al núcleo central de dubitativos para tomar un bando. Cuando Foro 13 visitó Italia, presentó a Primo Rivera como Mussolini al rey de Italia, Víctor III. La verdad es que la comparación era un poco absurda y traída por los pelos, pero sí es verdad que se puede parecer a una cierta comparación en el hecho de que finalmente cuando Alfonso XIII se deshace de Primo de Rivera para desmarcarse de su complicidad con la dictadura, le acaba costando el trono unos meses después, no llega al año y medio. Y al cabo de algún tiempo, algo parecido le sucedió a Víctor Manuel III. Se comportó de un modo poco honorable con Mussolini, a quien él había nombrado como primer ministro, y que cuando se puso la monarquía, plebiscito en Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, el resultado fue el de proclamar la República, de deshacerse de la institución. Me refiero a que la jugada le salió mal, pese a que él se había comportado de una manera poco presentable para salvar la monarquía. Pues Roma no paga traidores, y en este caso, además, cuando Roma viene perfectamente el caso, efectivamente es muy bueno ese paralelismo entre Primo Rivera, Alfonso XIII, Mussolini y Víctor Manuel. La realidad es que fue traidor al final para todos los fascistas, no solo porque diera ese golpe palaciego,
y le pusiera a ayudar a deponer a Mussolini, sino sobre todo porque le detuvo eso. Eso no estaba en el pacto en ningún momento, se habló de la detención de Mussolini. Convirtió a Mussolini en un preso común, le metió en una cárcel y pues fue de cierta manera sobrecogedor para cierta parte de la población italiana, la cual no estaba de acuerdo con eso. Además de ser traidor para la mitad de Italia, fue traidor para la otra mitad, porque en cuenta no olvidaron los 21 años de colaboración y plena amistad con Mussolini. Por lo tanto dijeron que él ha intentado salvar cuando las cosas ya iban muy mal y se pusieron peor. Pero antes vamos a permitir efectivamente que en el año del 46, un año después de detener la guerra mundial, pierda el trono y tenemos la República Italiana que tenemos hasta hoy en día. Así es. Además, la expulsión de Mussolini no solamente no sirvió para sacar a Italia de la guerra, o para evitar que Italia, sin que llegara a la guerra, pues llegara a todo lo contrario. De algún modo se precipitó la crisis del régimen y una situación bélica en el interior de Italia. El desarrollo de una guerra civil bastante cruel en algunos aspectos. Pues, seguramente el escenario que se vivió en esos años del 43 al 45, pues fueron años de guerra. Fueron los peores años que cualquier otra posibilidad política pudiera haber llegado. Lo peor es que los alemanes, una vez que se produce la rendición en septiembre, ese nuevo gobierno italiano también se rinde ante los aliados. Incondicionalmente se ponen a los pies y órdenes de quienes durante 3 años habían sido sus enemigos, y por el otro lado se disponen a matar a quienes durante 3 años habían sido sus aliados. Se habían ya batido a duelo con ellos al norte de África como en Rusia. Esto a la mitad de la población italiana no le encantó tanto, no estaba dispuesto a aceptarlo y no lo aceptó, creando así el nuevo estado fascista que fue la República Social de Italia, la cual a los alemanes tampoco lo podían aceptar, porque no es que Italia abandonara la guerra como Mussolini insinuaba, es que Italia se pone en manos del enemigo, lo cual, si tú no haces nada, los aliados van de sur a norte y se implantan en Austria, a la espalda de Francia de los pozos petrolíferos, del Limbo. Es impensable la invasión de Italia y llegan hasta la línea del frente, en ese momento con los aliados, y se crean 2 estados. También hay un entorno de guerra civil en medio de una guerra mundial. Un régimen fascista apoyado por los alemanes, y en otro lado están los italianos antifascistas monárquicos apoyados por los aliados, siempre de gente que se había rendido, apoyando a los aliados que estaban avanzados desde el sur, con la cual es un entorno muy catastrófico y muy cruel. Mussolini provocó la intervención aliada, la aceleró, pero no pudo convencer a los aliados de esa invasión y provocó la alemana. Estos, cuando se pone Mussolini y se proclama el gobierno, no se creyeron nada de lo que pasaba. Iba a permanecer la guerra de hecho, pero Hitler evocó aquella frase de Napoleón que decía: los italianos nunca terminan una guerra en el mismo bando en que la empiezan, salvo que cambien de bando 2 veces. Hay un mes y medio muy interesante, que desde el punto de vista de Mussolini hasta la rendición, los alemanes lo único que hacen en ese momento es una preparación para una invasión rápida y eficaz. Desde el norte de Italia, así se llevó a cabo. Las provincias pues no se dejaron engañar, pues ya sabían perfectamente lo que iba a pasar. 75 años se cumplen hoy, día de Santiago, 25 de julio, en aquel año de 1943, en que se produjo la deposición de Mussolini, el comienzo de una guerra civil en Italia, dentro de ese marco de la Segunda Guerra Mundial.